Hola amigos, gracias por estar una vez más con nosotros en sintonía. Este es el segundo video de Los Dos Pueblos parte 2. Como lo dijimos en la sección anterior, habíamos decidido dividir estos videos en tres secciones porque el tema en general estaba muy largo. De ahora en adelante nos hemos propuesto trabajar con temas más cortos y les damos gracias por estar de nuevo con nosotros. En la sección anterior habíamos aprendido acerca del santuario terrenal, santuario que hizo Moisés, y cómo esto era un símbolo, una representación del verdadero santuario que está en el cielo. Aprendimos acerca de los servicios del santuario, especialmente el día de la expiación, y vimos la implicación que esto tiene en el santuario celestial. También vimos la conexión que hay entre el santuario celestial y la profecía de Daniel 8 y sobre todo el versículo 14. En esta ocasión, en este video, vamos a abordar algunos principios de interpretación bíblica. Vamos a abordar dos por el momento. Hay muchos más, pero vamos a seguir aprendiendo algunas cositas. Y además también vamos a intentar, con la ayuda del Señor, de entender las profecías de Daniel 8 y Daniel 9 y lo que esto significa para nosotros hoy. Entonces quédense con nosotros en sintonía, pero antes de esto yo quisiera invitarlos a que pidamos la bendición del Señor. Oremos. Padre del cielo, estamos agradecidos contigo por la bondad, por tu bondad, por tu paciencia y por la oportunidad linda que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Permite, oh Padre, que al abrir tu palabra lo podamos hacer con reverencia y que sea sobre todo tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ilumine y que nos dé sabiduría para que podamos, oh Dios, entender estas profecías conforme a tu voluntad. Oh Padre, quédate con nosotros y dirígenos, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Para entender las profecías de tiempo, es indispensable entender los principios fundamentales que la Biblia establece para entender esas profecías. No vamos a abordar todos los principios hoy, pero vamos a abordar los principios fundamentales para entender las profecías, las dos profecías que vamos a analizar en este tema. El primer principio es el principio de día por año. Bueno, si ustedes han descargado el material que está en el sitio www.veritate4a.org, van a encontrar allí un material de estudio bastante interesante acerca de día por año, con muchos datos históricos y textos de la Biblia. Yo he querido para este estudio abordar dos textos bíblicos y vamos a tomar el primero. Cuando Dios habla de profecía y habla de días, nos habla realmente de años. Un día equivale a un año. Miren lo que dice Ezequiel 4, del 4 al 6. Versículo 4. Te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre ti la maldad de la casa de Israel, según el número de los días que duermas sobre ese lado. Llevarás sobre ti la maldad de ellos. Versículo 5. Te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. Durante esos días llevarás la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. ¿Ven ustedes? Día por año, como lo está resaltado en este momento. Entonces, es indispensable entender este principio. Este principio del día por año es fundamental para entender las profecías. Ahora, hay otro texto, y es solamente uno entre la gran multitud de textos que hay en la Biblia que confirman esta interpretación bíblica de día por año. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Qué dice ahí? Un año por cada día. Y es una profecía que está dando. Y hay muchas profecías en las cuales la interpretación
única y correcta es de un día por un año. Es decir, que un día profético equivale a un año literal. De esta misma manera, una semana profética equivale a 7 días proféticos que equivalen a 7 años. ¿Ok? Es interesante, es muy importante fijar y entender estos principios. Bien. El segundo principio, que es muy importante entender, es un principio que no está en la Biblia, lo confieso, no está en la Biblia. Pero no se me asusten, no piensen que le estoy enseñando algo que no está en la Biblia. Este principio no está en la Biblia simplemente por el hecho de que el calendario de Dios no es el mismo calendario que seguimos nosotros hoy en día. Ustedes saben que el calendario que nosotros seguimos hoy es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano fue establecido mucho tiempo después de la muerte inclusive de Cristo, y el calendario gregoriano empezó a contar los días desde el evento que según el calendario gregoriano es el más importante de la historia de la humanidad, es decir, el nacimiento de Cristo. Es decir, los años se empiezan a contar desde el año del nacimiento de Cristo. Y es decir que van contando del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, etc. Y así hasta el 2017 cuando estamos ahora. Y bueno, vamos a ver si seguimos un poquito más. Y los años, todos los eventos que sucedieron antes del nacimiento de Cristo se representan como los años antes de Cristo. Entonces, primer año antes de Cristo, segundo año antes de Cristo, tercer año antes de Cristo, cuarto año antes de Cristo y quinto año antes de Cristo, y así para atrás. Si ustedes observan bien, los años después de Cristo van subiendo, es decir, primero, segundo, tercero, y los años antes de Cristo van bajando, ¿sí? Es decir que el año, por ejemplo, el año quinto es seguido del año cuarto antes de Cristo. El año quinto es seguido antes del año cuarto. Y el año cuarto es seguido del año tercero, hasta el nacimiento de Cristo. Después del nacimiento de Cristo se dice el año primero, el año segundo después de Cristo, tercero, cuarto, quinto. Y eso es lo que utilizamos nosotros hasta hoy en día. Ahora, vamos a colocar entonces, como ven ustedes ahí en pantalla, está un menos y un más. Menos es hacia atrás, es decir, el nacimiento de Cristo hacia atrás es negativo y el nacimiento de Cristo hacia adelante es en positivo. Esto es muy importante porque cuando se hacen cálculos de tiempo hay que utilizar esta simbología porque vamos a utilizar matemáticas. Pero vamos a ver que las matemáticas tienen un pequeño problema que hay que entenderlo con la historia y saber cómo funciona el calendario gregoriano para poderlo interpretar de manera correcta. Por eso hoy quiero explicarles esto con detalle. A ver, estemos concentraditos y si de pronto tienen alguna duda, no duden en contactarnos, no duden en ver de nuevo el video, y si la duda no queda clara, no duden en utilizar el botón de contacto de preguntas y respuestas que está al lado de cada tema en el sitio veritate4a.org, la rúbrica temas. ¿Sí? No olviden que allí pueden enviar sus pedidos, sus preguntas, y nosotros estaremos muy contentos de responderlas. Entonces, aquí ya tenemos una línea de tiempo. Entonces ven, en rojo es una línea de tiempo, es decir que el tiempo avanza, y sobre esa línea de tiempo vamos colocando los años. ¿Ok? Ahora, imaginémonos, y por supuesto esto es solamente unas suposiciones para explicar, ¿ok? Que quede claro, aquí no habla de ninguna profecía. Imaginémonos algo que hubiera sucedido en el año 4 antes de Cristo, y que supongamos que eso fuera una profecía que nos dijera que 8 años después de ese evento va a suceder otra cosa. Es decir, que tenemos el año 4 y 8 años después teníamos menos 4, porque recuerden que del año 0 hacia su izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo. Entonces tenemos menos 4 más 8. Los expertos en matemática me dirán que es 4, ¿verdad? Entonces tenemos el año 4. Es decir, que colocamos el año 4 y tenemos 8 años después. Y si nosotros seguimos con el cursor, vamos a ver, miren cómo lo voy desplazando, voy a contar del año 4
1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años y 8 años. Bien, esto está muy bonito. Pero resulta que la realidad del calendario gregoriano es otra. Y yo quiero explicarles cómo funciona realmente el calendario gregoriano, para que tengamos en cuenta. Bien, el punto es de que del año que nació Cristo es contado en el calendario gregoriano como el año primero, el año segundo, el año tercero, el año cuarto, el año quinto después de Cristo, el año 2001, el 2017, etc. Bien, y todos los eventos que están antes del nacimiento de Cristo están justo después. El año 1 antes de Cristo, el 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, 5 antes de Cristo y así como sigue. ¿Ok? Ustedes pueden observar que el año 0 nunca existió. No hubo un año 0. Es decir, que la historia pasó del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. ¿Esto qué significa? Vamos a utilizar nuestro mismo cálculo. Si nosotros decimos que contamos del año 4, vamos a seguirlo con el cursor, al año 4, miren lo que pasa, del 4 al 4, entonces 4, entonces sería 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Vemos que ya no nos da 8 años, sino 7. Es muy sencillo, porque si colocamos un evento que sale en el año 4, 8 años después, nos da 4 más 8, menos 4 más 8, da 4, ¿verdad? Pero aquí tenemos un problema, como el año 0 no existió, y como es una línea matemática, ustedes saben que las matemáticas arábicas utilizan el año 0 y sin el año 0 no podemos pasar de negativos a positivos. Es decir, que en nuestro cálculo matemático tenemos un año que nos está faltando. Es decir, que tenemos que sumarle un año para que el cálculo sea correcto. Veamos entonces que agregando este año, el cálculo nos da correcto. Si tenemos menos 4 más 8, da 4, más 1 son 5. Si colocamos la línea en el 5, vamos a ver lo que pasa cuando contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años. Es decir que ahora tenemos el dato exacto como tiene que quedar. Después de haber aprendido esos principios, vamos a volver a nuestro texto de Daniel 8, 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces ya vemos qué significa la purificación del santuario. Es decir, que en el santuario celestial empezaría el día de la expiación. Daniel 8:14 indica también un periodo de 2300 tardes y mañanas, según el libro de Génesis capítulo 1. Una tarde y una mañana es un día. Luego, por el principio de interpretación de un día por año, es un periodo de 2300 años. Daniel queda perplejo al escuchar esta profecía, porque para Daniel, si nosotros vemos una línea de tiempo, Daniel ve un periodo de 2300 años que tiene un inicio y tiene un fin, y al fin de ese periodo empieza la purificación del santuario, pero a Daniel no se le da ninguna indicación con respecto al inicio de este periodo de 2300 años. Entonces él queda bastante perplejo y sigue orando, pidiéndole a Dios que le dé luz y que le muestre cuál es el inicio de esta profecía. Y en Daniel 9, capítulo 24 y 27 al 27, se le da a Daniel la respuesta a su oración. Dice, vamos a leerlo completamente y después lo vamos a comentar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, si es primera vez que oyes hablar de esta profecía de Daniel 9, 24, 27, o es primera vez que la estudias, no te preocupes, vamos a desglosar
elemento por elemento, y con la ayuda de Dios vamos a entender lo que esto significa. Quédate con nosotros en sintonía y volvemos en un instante. Bueno, ahora vamos con la ayuda del Espíritu Santo a tratando de entender y descifrar la profecía de Daniel 9, 24 al 27. La profecía de Daniel 9, 24 al 27 empieza por una frase. Versículo 24, 70 semanas. 70 semanas es un periodo profético. Es un periodo de tiempo. Una semana son 7 días, 7 por 7, 49, son 490 días proféticos o 490 años literales por el principio que acabamos de aprender. Es decir, tenemos un periodo de 490 años. Y el versículo continúa, dice, están determinadas. Ahora, cuando vamos a los originales hebreos, en el hebreo aparece el verbo hatag, que está allí la palabra que aparece en el texto original, que significa cortar. Hatag significa cortar. Es decir, ¿cortar de qué? Pues cortar de la profecía anterior, y la profecía anterior es la profecía de Daniel 8, especialmente el versículo 14 que nos habla del periodo de tiempo. Es decir, que esa profecía, esas 70 semanas están cortadas. Ahora imaginémonos que los 2300 años, o Daniel 8:14, son un pastel entero. Y de ese periodo de tiempo, es decir, de los 2300 años, vamos a sacar una tajada, un pedazo, una porción, que equivalen a 70 semanas o 490 años. Es decir, que el punto de partida para los 2300 años es el mismo punto de partida para la profecía de las 70 semanas o 490 años. Luego, a partir de ese punto ya podemos fijar nuestras líneas de tiempo y tener una mejor orientación en este periodo. Ahora, veamos una cosa interesante. Es que este periodo estaban determinados sobre un pueblo y con un objetivo bien preciso. Y sigamos leyendo el versículo 24, dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nosotros vemos que la historia nos comprueba de que al final de este periodo, y ya vamos a ver más adelante, no todos estos objetivos se alcanzaron a cumplir. Es decir, el pueblo de Israel fue sometido a un periodo de probación y no pasó en todos los aspectos. Una parte pasó, una parte del pueblo, pero no los dirigentes religiosos de aquella época, y no el pueblo de Israel como nación. Entonces, es interesante saber de que este periodo fue determinado sobre el pueblo de Israel. Ahora, una cosa importantísima que hay que entender aquí es que por el momento no tenemos un punto de partida. Pero vamos a ver lo que sigue a continuación. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿qué va a pasar? Hay un punto de partida allí. Si nosotros vemos, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Aquí hay un punto importantísimo, porque la historia nos dice claramente que en el año 457 el rey Artajerjes, rey de Persia, dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Podemos encontrar más detalles sobre esto en Daniel 9:25, Esdras 6:1 y del 6 al 12, Esdras 6 al 12. Y nos narra de cómo fue que sucedió realmente esto, los acontecimientos, además de los libros de historia que confirman esta información. Entonces hay un punto interesantísimo aquí, porque ya tenemos un año de partida para nuestras profecías de tiempo. Y las profecías de tiempo ya vimos cómo se calculan. Entonces, vamos a utilizar esos mismos principios para calcular estas profecías. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Entonces, tenemos que empezar por hacer una adición. Colocamos menos 457 más 490, que nos lleva a 33, es decir, al año 33. Pero atención, pasamos el año 33, no es negativo sino positivo, es decir, que pasó el año 0, y nosotros tenemos que ubicar el año 0. Y ahorita que el año 0 es un concepto matemático, más no es un concepto histórico, porque el año 0 realmente nunca existió. Entonces por eso tenemos que agregar 1 al cálculo para tener el año correcto en el que sucedió
con respecto a nuestro calendario, perdón. Y esto nos da el año 34 después de Cristo. Es decir, ya tenemos un punto de partida para la profecía de las 70 semanas, para la profecía de los 2300 años, y también tenemos un punto de llegada para la profecía de las 70 semanas, es decir, el año 34 después de Cristo. Ya vamos a ver dentro de un ratito qué fue lo que sucedió allí en ese momento. Entonces, vemos que el texto continúa, dice, hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas. Aquí tenemos otro periodo de tiempo interesante. Siguiendo el mismo principio, este periodo viene como un periodo inicial dentro del periodo de 70 semanas. Esas 7 semanas, 7 semanas son 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49. Son 49 días proféticos o 49 años literales. Y realmente la historia nos confirma esto porque desde la salida de la orden hasta que se reconstruyó Jerusalén y el muro pasaron 49 años. Es decir, fueron 3 años de logística y política. Hubieron muchos obstáculos, pero ese periodo duró 3 años y 46 años de trabajo. Y eso nos lo confirma la Biblia cuando Jesús le acusan de decir, tú dices que destruye ese templo y en 3 días lo reedificarás. Y a nuestros antepasados, a nuestros padres les llevó 46 años construirlo. Claramente la Biblia nos da este periodo que lo confirma mismo la Biblia. Entonces, este periodo de tiempo de 46 años más 3, 49 años, el periodo inicial, y efectivamente se cumple en el año 408 a.C., cuando esa fue la fecha en la que el templo terminó de ser reconstruido. Ahora, nosotros vemos aquí que después de esto hay otro periodo, y dice, y 62 semanas. Ahora, 62 semanas, si nosotros hacemos el mismo cálculo, bueno, no lo voy a colocar aquí en pantalla porque ya aprendimos a hacerlo, vamos a hacerlo mentalmente. 62 por 7, 434, ¿ya? 434, entonces sería menos 434, ¿ya? Colocaríamos, 408 menos 434 nos da 26. Pero como pasamos del año 0 tenemos que agregarle 1 y llegamos al año 27. Aquí encontramos una cosa muy interesante, que en el año 27 se cumple justamente algo muy interesante, porque dice, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y se van a suceder estos dos periodos, es decir, 7 y 62 semanas, ¿ok? Es decir, a partir de ese momento se le llama Mesías príncipe. Pero ¿qué sucede en el año 27? Justamente en el año 27 la historia nos confirma que en el año 27 Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán y desde entonces empezó su ministerio público como el Mesías. Es decir, la Biblia le llama Mesías a Jesús a partir del año 27, cuando en el momento del bautismo el Espíritu Santo viene y él empieza su ministerio público. Es cuando Dios dice, este es mi Hijo amado. Es decir, hablamos del Mesías a partir del año 27. Bien, aquí dice el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Nosotros sabemos que eso también sucedió, porque si nosotros hacemos 62 y 7, ¿cuánto nos da? 69. ¿Estamos? ¿Y cuánto nos falta para cumplir las 70 semanas? Pues una semana. Es decir, que después de este periodo de tiempo se habría de quitar la vida al Mesías, es decir, fue después de su bautismo, por supuesto. Entonces, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, que después de este periodo, de todos estos periodos, habría de llegar también la destrucción de Jerusalén. Y nosotros sabemos por la historia que efectivamente en el año 70, cumpliendo una profecía de Cristo mismo, Jerusalén fue destruida. Pero yo diría que realmente Jerusalén fue destruida en el año 70 físicamente. Pero Jerusalén del punto de vista espiritual, es decir, el templo y su santidad, fueron realmente destruidos en el año 34. Yo les voy a explicar por qué. Lo que es interesante, dice que y su fin será con inundación. Los libros de historia nos dice que la inundación no fue de agua. Habían ríos de sangre que corrían por las calles de Jerusalén. Los que hemos tenido el gozo, la oportunidad de estar en Jerusalén, en la ciudad antigua, podemos imaginarnos, las calles son estrechas, imaginar la sangre que corría como ríos por esas calles durante la destrucción de la ciudad es algo
terrible, es terrible. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí vuelve y retoma un poquito hacia atrás, el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es la otra semana? Es decir, a partir del año 27 queda la última semana, porque nos habíamos dicho que 62 y 7 son 69, y nos queda una semana para completar las 70 semanas. Y dice que Él va a confirmar el pacto con mucho, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, primero que todo, hay una confirmación del pacto que se hace durante los 7 años. Ahora, esos 7 años comprenden 2 periodos, que ya vamos a explicar. Pero dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Que hay media semana, a la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda, y después hay otra media semana durante la que sigue confirmando su pacto. La historia nos confirma esto porque efectivamente a la mitad de la semana profética que quedaba, es decir, en el año 31, en la Pascua del año 31, el amado Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario. Y hay una cosa muy interesante, el relato bíblico, y lo pueden confirmar con las escrituras. Los evangelios dicen claramente que cuando Jesús expiró, el velo del templo se rasgó en 2. ¿Sí? Hay algunos escritores cristianos que dicen inclusive que el Cordero Pascual de ese año se escapó en ese momento. Y es real eso, porque a raíz de que se haya roto el velo del templo, se podía ver del lugar santo al lugar santísimo, y el lugar santísimo quedó profanado, y se necesitaba hacer una ceremonia de santificación, de consagración, para volver a hacer y celebrar la Pascua ese año. Luego esa Pascua de ese año fue interrumpida, y el sacrificio fue interrumpido, y no fue interrumpido solamente por ese hecho, sino sobre todo, y lo más importante, por el hecho de que todos los sacrificios, como ya vimos en la sección anterior, en el video anterior, vimos que todos los sacrificios del santuario, todos los sacrificios que se hicieran, que fuera el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, que fuera las ofrendas por el pecado, que fuera las ofrendas por la paz, que fuera la ofrenda pascual, que fuera el cordero, el macho cabrío en el día de la expiación, el macho cabrío por Dios, por Jehová, representaban al amado Hijo de Dios. Y en el momento en que Jesús cumple esa condena, la condena del pecado en la cruz, el símbolo ya no tiene sentido. El símbolo no tiene sentido en sí, como algo propio. Es decir, ya no hay necesidad de observar este mandamiento. ¿Por qué? Porque ese mandamiento era un símbolo que representaba lo que habría de suceder. Pero una vez que sucedió, que el Hijo de Dios dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, ya no tenemos que observar este mandamiento. Es por eso que muchos dicen, la ley fue clavada en la cruz. ¿Pero qué ley? Sí, la ley fue clavada en la cruz porque se cumplió. ¿Pero qué ley? La ley ritual. Hay muchas leyes. Bueno, ya vamos a hablar más en detalle acerca de las leyes. Hay la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Hay las leyes rituales, las que regían el funcionamiento del santuario, que vimos un poco en la parte anterior, en el tema anterior. Y la ley que se cumple y que termina su vigencia en la cruz es la ley ritual. Es decir, no hay más que sacrificar corderos, por eso no lo hacemos hoy en día. Y la ley de Dios, por supuesto, se cumple también, pero no se termina, sino que es la prueba fehaciente de que si la ley de Dios hubiera podido ser cambiada, el Hijo de Dios no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario. Y el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario es la prueba inequívoca para cualquier ser humano de que la ley de Dios es inalterable, es sagrada y eterna como lo es Él mismo, y nunca va a cambiar. Bien, entonces sigue aquí el texto, nos da que en el año 34 se terminan las 70 semanas, pero exactamente qué sucede en el año 34. Los historiadores registran que en el año 34 hubo un joven que fue apedreado. Él se llamaba Esteban. Y la muerte de Esteban no fue en sí la muerte de Esteban lo que causó el cumplimiento de esta profecía, sino las consecuencias de lo que sucedió inmediatamente después. Porque dice la palabra de Dios que allí había un joven llamado Saulo de Tarso,
que estaba guardando las ropas de aquellos que le estaban apedreando a Esteban, y él daba su voto contra Esteban. Era un hombre muy influyente, un joven, pero muy influyente, miembro del Sanedrín, a pesar de que no tenía 40 años, a pesar de que no era casado todavía, y que nunca se casó de hecho, como lo dice la historia. Y Saulo de Tarso era un hombre extremadamente celoso del judaísmo, y él tomaba a los cristianos, los nuevos creyentes, como una plaga o una amenaza para la causa de Dios. Y él pensaba que servía a Dios matándolos. Y entonces ese día, en ese año, en el año 34, empieza una persecución cual nunca hubo en Jerusalén. Y entonces en esa persecución, huyendo de esa persecución, salieron los discípulos de Cristo por todas partes, huyendo de Jerusalén. Y al huir de Jerusalén, ellos empiezan a ir por todas las regiones alrededor y llegan a sus lugares muy lejanos, y por toda parte donde iban, como buenos discípulos de Cristo, cumplían la comisión de Cristo, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice el Evangelio según San Mateo. Entonces ellos iban y hacían discípulos, y de esa manera el Evangelio se difundió por todo el mundo. Entonces, es decir, Dios había determinado que el pueblo de Israel era el agente que tenía que proclamar el Evangelio al mundo entero. Pero la institución estoy hablando, de Israel, no cumplió ese objetivo. A menudo las instituciones no cumplen esos objetivos, pero Dios busca gente fiel, y Dios te busca a ti. Si tú quieres ser fiel a Dios, Dios tiene un lugar para ti en esta obra. Dios tiene una misión especial para ti. Y la institución de Israel, la nación de Israel, no cumplió ese objetivo. Y entonces ese objetivo fue dado a otro grupo, compuesto en parte de Israel y compuesto en parte de personas que no eran del linaje genético de Abraham. Y aquí hay una cosa muy interesante que podemos desarrollar con más detalles en próximas clases. En las próximas conferencias seguramente vamos a hablar de esto. Es de que el pueblo de Israel queda compuesto, se toma como el olivo real, y se dice que una rama fue desgarrada. ¿Y qué rama fue desgarrada? Fue desgarrada la rama institucional del pueblo de Dios, del olivo real. Y esa rama fue desgarrada y desechada. Y en su lugar fue injertada una rama de olivo silvestre. Y esa rama de olivo silvestre eran todos los que genéticamente, de nacimiento, no pertenecían al pueblo de Dios, no eran el linaje de Abraham desde el punto de vista genético. El apóstol Pablo explica esto muy bien con las palabras que dice: no es judío el que lo es según la carne, sino aquel que según el hombre interior se complace en hacer la voluntad de Dios. Es decir, aquí vemos claramente que el cumplimiento de esta profecía se da en la iglesia de Dios. Y a partir de ese momento, el pueblo de Dios simplemente cambia de nombre. Es el mismo, está compuesto. Hay que saber que Dios no desecha a los judíos por ser judíos. Dios no desecha a los musulmanes por ser musulmanes. No te desecha a ti colombiano por ser colombiano, o a ti ecuatoriano, o a ti francés, o a ti austriaco, o rumano por ser de la nacionalidad o de la cultura o del origen que tú tienes. No, Dios no te desecha a ti. Dios te acepta. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, está compuesta por gente de todos los orígenes. Es decir, el olivo real, que son los hijos de Israel, el pueblo de Israel, los judíos, según la carne, los judíos, según la descendencia genética de Abraham, se unen a los hijos de Abraham según la fe. Y creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia, como dice la palabra de Dios. Es decir, que en este momento Abraham tiene hijos, y esos hijos eres tú, soy yo. Pero no importa si seamos hijos de él según la carne o según el Espíritu. Lo que cuenta es que lo seamos según el Espíritu. Y lo más importante es pertenecer a este pueblo. Entonces, aquí seguimos teniendo datos interesantes, y nosotros vemos claramente en nuestra gráfica que hay una puertita que aparece, y esa puertita se cierra. Es decir, se cierra una puerta para la institución de Israel. Pero el pueblo de Israel como tal sigue siendo el pueblo de Dios, y Dios invita a ser parte de ese pueblo a todo aquel que lo desee a través de la sangre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Porque mas todo el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Ok? Como dice la palabra del Señor. Entonces ahora vamos a hacer los cálculos para los 2300 años de Daniel 8:14. Entonces tenemos punto de partida el mismo de Daniel 9, 24, 27. Es decir, el año 457, el año de la orden de la reconstrucción de Jerusalén. Vamos a sumarle 2300
Llegamos al año 1843. Saben que el año 1843 es una fecha histórica. Hubieron en esa época un grupo de personas que su líder, habían varios líderes, pero el más importante era Guillermo Miller. Y Guillermo Miller hizo este primer cálculo, solamente que él cometió un pequeño error. Y hay textos proféticos que dicen que este error fue ocultado por la mano de Dios, porque ellos tenían que pasar un periodo de prueba. Y justamente fue el hecho de que él calculó mal y le dio, el año fue 1843. Y en 1843 los milleritas tienen el primer chasco. Y cuando ellos entienden esto, se dan cuenta, hacen los cálculos y se dan cuenta que el evento que ellos esperan tanto va a dar en 1844. Y en 1844, como nosotros hemos aprendido, se inicia el juicio investigador. Bueno, desafortunado o afortunadamente, los milleritas en 1844 esperaban ver el retorno de Cristo. Ellos habían interpretado que la tierra era el santuario, y que por ser el santuario la purificación era por el fuego de la segunda venida de Cristo. Pero ellos todavía no habían entendido perfectamente el santuario. Nosotros, gracias a Dios y gracias a su trabajo, gracias a sus esfuerzos, gracias a sus sacrificios, que son gente que nosotros debemos admirar y respetar y estudiar sus escritos, podemos entender hoy en día verdaderamente lo que esto significa. Conocemos hoy en día el santuario, sabemos que hay un juicio y que el juicio investigador empezó en 1844. Y bueno, vamos a dar más detalles en otras profecías, pero nosotros vemos que un poquito antes, en el año 1798, es el cumplimiento de otra profecía bíblica que vamos a ver con la ayuda de Dios más adelante, y empieza el mensaje del primero, segundo y tercer ángel de Apocalipsis 14. Entonces, en 1844 tenemos, tenemos un periodo de prueba, es decir, hay un periodo profético importante, y en la historia de los milleritas se ve que ese periodo de prueba deja entrar a unos y otros quedan relegados. Y entonces hay una puerta de la gracia que se cierra allí. Pero lo que es interesante es que nosotros pertenecemos a una generación que seguramente es la última generación antes del retorno de Cristo. Y yo quiero invitarte a ti, que escuches este mensaje, que estudies con detalle esta profecía. Verifica los datos que yo estoy dando. Por favor, si yo me equivoco, si he cometido algún error, no importa el que sea, avísame. Utiliza los medios, tenemos el sitio www.veritate4a.org. A través del sitio nos puedes contactar y decirnos. Pero yo quiero que cada uno tome el tiempo, quiero invitarle a cada uno que tome el tiempo verdaderamente a investigar esas cosas. Es el destino eterno de cada uno, el tuyo, el mío y de las personas que tú puedes prevenir, que está en juego. Así que el asunto es muy serio, es muy grave, y tenemos que aprovechar el poco tiempo que nos queda. Que el Señor nos bendiga y vamos a seguir con esos temas, pero antes de eso yo quiero invitarles a que tengamos un momento de oración. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos por tu bondad. Glorificado sea tu nombre, oh Padre, porque tú escondiste estas cosas de los sabios, escondiste estas cosas de los estudiados, de los grandes de este mundo, y los revelaste a tus hijos, simples como somos, ignorantes como somos. Padre, alabado y bendito seas, porque tú pones a nuestro alcance este conocimiento. Ayúdanos, oh Padre, a apreciar este conocimiento. Ayúdanos a no tomarlo a la ligera. Vienen tiempos duros, vienen grandes tiempos de prueba. Y una vez en nuestra generación, la puerta se está abriendo en este momento, en nuestra propia generación. Y esa puerta es una puerta de invitación. Debemos pasarla, esa puerta. Ayúdanos, oh Padre, a entender las profecías. Ayúdanos a entenderlas no solamente de un punto de vista intelectual, oh Padre, pero de un punto de vista espiritual. Aplicarlas a nuestra vida y vivir en armonía con ellas. Porque tu palabra, poco importa que sea una exhortación, que sea una profecía de tiempo, que sea una historia, oh Dios, que sea un poema como los salmos, que sean proverbios,
Poco importa, toda tu palabra es provechosa. Toda la escritura es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para preparar a tu pueblo. Ayúdanos, oh Padre, a no despreciar las profecías, a no despreciar la palabra profética segura, sino a tenerla presente, a estudiarla, a comprenderla y a vivirla. Oh Padre, yo te ruego que me perdones si en algo falte de precisión, si en algo falte de reverencia en lo que dije. Y yo te ruego, Padre, que acompañes a cada uno de nuestros amigos que nos está escuchando, que nos está viendo a través del internet, que tú puedas, oh Dios, tocar esos corazones y que puedas transformar esas vidas para la gloria única tuya, para la gloria de tu santo nombre, porque tú eres digno del reino, del poder y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén.